¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien, yo muy contenta de estar con ustedes. Recuerden, mi nombre es Alik, yo soy comunicóloga, me apasiona la lectura, pero más leerles a ustedes. Estamos leyendo el libro del mundo de Sofía, de Jostein Gaarder, un escritor noruego, muy interesante, donde nos ha ido envolviendo, ¿verdad? Ahorita estamos ya casi, ya falta poco para que lo terminemos, Miren, ya falta poquitito, digo porque es grande el libro y ya nada más nos falta este pedacito. Falta poquito. Bueno, pues les quiero compartir, ¿ya vieron los videos que subí? La verdad es que fui a Puebla, aproveché, les tomé un video sobre la ciudad de Puebla, que es muy bella, muy hermosa, muy colonial. De verdad todavía me faltan muchos lugares de conocer de ahí de Puebla, pero bueno, lo que pude, porque fui a un congreso y las conferencias estuvieron muy interesantes sobre la reconciliación y el perdón. Muy hermoso todo, muy emotivo. Los conferencistas son grandes conferencistas que no son reconocidos a nivel internacional, sin embargo, son personas muy preparadas, muy con una gran calidad humana y de verdad que proyectaron muchísimo. Yo les compartí ahí un poquito de lo que fue el congreso y también hice los talleres, que fue uno de sexualidad, que fue disfunciones sexuales, que estuvo muy interesante tanto para hombres como para mujeres, ya se los iré compartiendo. Y también vi el taller de psicodrama, que está buenísimo. También ya les iré compartiendo poco a poco todo eso. Yo creo en la actualización, yo creo que siempre tenemos que estar leyendo, tenemos que estar actualizándonos para poder, aparte de mantenernos vigentes, tener que ofrecerles a ustedes. Bueno, pues vámonos al libro de Sofía. Les quiero comentar que subí uno que me compartió. Tengo muchos amigos, la verdad, de varias partes del mundo, y luego me comparten videos para que los suba yo a YouTube y los subo. Un amigo me compartió un video de que andaba en Londres. Ahorita me compartió uno de Alemania, luego lo voy a subir. Y así otro amigo me compartió de Canadá y ya. Así que si ustedes quieren compartirme algo y que lo suba yo, pues con muchísimo gusto lo subo. Pero bueno, está bien que vayamos conociendo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a leer qué nos dice Jostein Gaarder. Recuerden que estamos viendo que Alberto se quiere escapar de la lectura de la historia que ha hecho el mayor, ¿verdad? Dice: también esta vez Alberto estaba sentado en los escalones cuando llegó Sofía. Siéntate aquí, dijo. Hoy fue derecho al grano. Hasta ahora hemos hablado del Renacimiento y de la época barroca y de la Ilustración. Hoy vamos a hablar del Romanticismo, la última gran época cultural europea. Nos estamos acercando al final de una larga historia, hija mía. ¿Tanto tiempo duró el Romanticismo? Empezó muy a finales del siglo XVIII y duró hasta mediados del siglo pasado. No obstante, después de 1850 ya no tiene sentido hablar de épocas enteras que abarquen literatura y filosofía, arte, ciencia y música. Pero ¿el Romanticismo fue una época así? Se ha dicho que el Romanticismo fue la última postura común ante la vida en Europa. Surgió en Alemania como una reacción contra el culto a la razón de la Ilustración. Después de Kant y su fría razón, era como si los jóvenes alemanes respiraran aliviados. ¿Y qué pusieron en lugar de la razón? Los nuevos lemas fueron sentimiento, imaginación, vivencia y añoranza. También algunos de los filósofos de la Ilustración habían señalado la importancia de los sentimientos, como por ejemplo Rousseau, pero en ese caso, como una crítica contra la importancia exclusiva que se daba la razón. Ahora, esta subcorriente se convirtió en la corriente principal de la vida cultural alemana. ¿Qué tal? Dice, entonces Kant había perdido partidarios, sí y no. Muchos románticos se consideraron herederos de Kant, pues el maestro había afirmado que lo que podemos saber sobre das Ding an sich
es muy limitado. Por otro lado, había señalado lo importante que es la aportación del yo al conocimiento. Ahora cada individuo tenía libertad para dar su propia interpretación de la existencia. Los románticos aprovecharon esa libertad, convirtiéndola en un culto casi desenfrenado al yo, lo cual también condujo a una revalorización del genio artístico. ¿Había muchos genios de esos? Un ejemplo es Beethoven, en cuya música nos encontramos con un ser que expresa sus propios sentimientos y añoranzas. En ese sentido, Beethoven era un creador libre, y al contrario de los maestros del barroco, por ejemplo Bach y Handel, quienes compusieron sus obras en honor a Dios y muy a menudo conforme a reglas muy severas, yo solo conozco la sonata del Claro de Luna y la Quinta Sinfonía. Pues claro, entonces puedes apreciar lo romántica que es la sonata del Claro de Luna y lo dramática que es la expresión que emplea Beethoven en la Quinta Sinfonía. ¿Dijiste que también los humanistas del Renacimiento eran individualistas? Sí, de hecho hay muchos rasgos comunes entre el Renacimiento y el Romanticismo. Quizá, sobre todo, la importancia que otorgaban unos a otros el arte y su significado para el conocimiento del hombre. En este campo, Kant aportó lo suyo. En su estética había investigado qué es lo que sucede cuando nos sentimos abrumados por algo muy hermoso. Por ejemplo, por una obra de arte. Cuando nos entregamos a una obra de arte sin servir a otros intereses que a la propia vivencia artística, nos acercamos a una percepción de das Ding Absicht. Eso quiere decir que el artista es capaz de transmitir algo que los filósofos no pueden expresar. Así opinaron los románticos, según Kant. El artista juega libremente con su capacidad de conocimiento. El poeta alemán Schiller continuó desarrollando las ideas de Kant. Escribe que la actividad del artista es como un juego y que el hombre solo es libre cuando juega, porque entonces hace sus propias leyes. Los románticos opinaban que solamente el arte podía llevarnos más cerca de lo inefable. Algunos fueron hasta el final y compararon al artista con Dios. Porque el artista crea su propia realidad exactamente de la misma manera que Dios ha creado al mundo. Se decía que el artista tiene una fuerza imaginativa de creación del mundo. En su entusiasmo artístico podía llegar a sentir desaparecer la frontera entre sueño y realidad. Novalis, que era uno de los jóvenes genios, dijo que el mundo se convierte en sueño, el sueño en mundo. Escribió una novela medieval que se titulaba Heinrich of Tendingen. El escritor no pudo dejarla acabada cuando murió en 1801, pero tuvo de todas formas una gran importancia. La novela cuenta la historia del joven Heinrich, que está buscando aquella flor azul que un día vio en un sueño y que desde entonces siempre ha añorado. El romántico inglés Coleridge expresó la misma idea de esta manera. Se las voy a leer en inglés. No tengo muy buena pronunciación, pero voy a intentarlo. What if you slept? And what if in your sleep you dreamed? And what if in your dream you went to heaven and there plucked a rare and beautiful flower? And what if when you awoke, when you had the flower in your hand, at what then? ¡Qué bonito! Esta añoranza de algo lejano e inaccesible era típica de los románticos. Algunos añoraron también los tiempos pasados, por ejemplo, la Edad Media, que ahora se revalorizó frente a la evaluación tan negativa de la Ilustración. Los románticos también añoraban culturas lejanas, por ejemplo, Oriente y sus misterios. Se sentían atraídos también por la noche, por el amanecer, por viejas ruinas y por lo sobrenatural. Se interesaban por todo lo que podríamos llamar los aspectos oscuros de la existencia, es decir, lo enigmático, lo tétrico y lo misterioso. Vamos a ver qué decía. What if you slept? Slept creo que es
¿Qué pasa cuando estás durmiendo? Y si tú estás en el sueño, si tú estás durmiendo, ¿tú sueñas? ¿Y cuál es tu sueño? ¿Tú sueñas que estás en la gloria? Lo que no sé qué es. O en una rara o con una rara bella flor. Con una maravillosa, rara, bella, no, dice, under plucked a rare and beautiful flower, dice, y encontrar tomar una rara y hermosa flor. Y luego, cuando tú despiertas, tú ya no tienes esa flor en tu mano. Y entonces, más o menos es lo que quiere decir el poema que les leí en inglés. Es que no quería que se quedaran con la duda. Algunos hasta lo habrán descifrado mejor, pero bueno, para los que no saben mucho inglés, que no sabemos mucho inglés, más o menos es así. Dice, a mí me suena como una época interesante. ¿Quiénes eran en realidad esos románticos? El romanticismo era ante todo un fenómeno urbano. Precisamente en la primera parte del siglo pasado tuvo lugar un florecimiento de la cultura urbana en muchos lugares de Europa y muy marcadamente en Alemania. Los románticos típicos eran hombres jóvenes, muchos de ellos estudiantes, aunque quizá, aunque quizás no se ocuparan demasiado de los estudios en sí, tenían una mentalidad expresamente antiburguesa y solían hablar de la policía o de sus caseras como filisteos o simplemente como el enemigo. En ese caso, yo no me había atrevido a ser casera de ningún romántico. La primera generación de románticos vivió su juventud alrededor del año 1800 y podemos llamar al movimiento romántico la primera insurrección juvenil de Europa. Los románticos tenían varios rasgos comunes con la cultura hippie que surgió 150 años más tarde. ¿Qué tal? Flores y pelo largo, música de guitarra y pereza. Sí, se ha dicho que la ociosidad es la ideal del genio y la pereza la virtud romántica. ¿Era la obligación del romántico vivir la vida o soñar para alejarse de ella? El comercio cotidiano y los quehaceres de todos los días eran cosa de filisteos. ¿Qué tal? Heinrich Wergeland era un romántico. Tanto Wergeland como Wilhelm eran románticos. Wergeland también defendió muchos de los ideales de la Ilustración, pero su comportamiento, caracterizado por una obstinación inspirada, pero desordenada, tenía casi todos los rasgos típicos de un romántico. Por ejemplo, sus exaltados enamoramientos. Su Estela, a quien dedica sus poemas de amor, era tan distante e inaccesible como la flor azul de Novalis. El propio Novalis se comprometió con una joven que solo tenía 14 años. Ella murió 4 días después de cumplir los 15, pero Novalis continuó amándola el resto de su vida. ¿Has dicho que se murió solo 4 días después de cumplir los 15 años? Sí, yo tengo 15 años y 4 días, es verdad. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Sofía. ¿Qué has dicho? Bueno, me estás asustando. ¿Es esto una coincidencia? No sé, Sofía, pero se llamaba Sofía. Sigue, el propio Novalis murió a los 29 años. Fue uno de los jóvenes muertos, pero muchos de los románticos murieron jóvenes, muchos a causa de la tuberculosis, algunos se suicidaron. Vaya, aquellos que llegaron a viejos dejaron más bien de ser románticos alrededor de los 30 años. Muchos se volvieron muy burgueses y conservadores. Entonces, ¿se pasaron al campo de los enemigos? Sí, tal vez, pero hablamos del enamoramiento romántico. El amor inaccesible ha sido introducido ya por Goethe en su novela epistolar titulada Los sufrimientos del joven Werther, publicada en 1772. El pequeño libro acaba con que el joven Werther se pega un tiro porque no consigue a la mujer que ama. ¿No era eso un poco exagerado?
Resultó que el número de suicidios aumentó después de publicarse el libro y durante algún tiempo estuvo prohibido en Dinamarca y Noruega. Como ves, no carecía de peligro romántico. Se ponían en marcha fuertes sentimientos. Al oír la palabra romántico, pienso en grandes pinturas de paisajes, bosques misteriosos y naturaleza salvaje, preferiblemente envuelta en niebla. Uno de los rasgos más importantes del romanticismo era precisamente la añoranza de la naturaleza y la mística de la misma. Y como ya he dicho, esas cosas no surgen en el campo. Te acordarás de Rousseau, que lanzó esa consigna de vuelta a la naturaleza y que finalmente tuvo éxito en el romanticismo. El romanticismo representa, entre otras cosas, una reacción contra el universo mecánico de la Ilustración. Se ha dicho que el romanticismo implicaba un renacimiento de la antigua conciencia cósmica. Aquí nos vamos a detener porque yo sé que ya hoy en día nos es difícil lograr tener atención en más tiempo, ¿verdad? Quiero hacer algunas cápsulas que sean pequeñas para que puedan alcanzarlas a ver, ojalá ya hayan llegado hasta aquí, hasta el final. Muy interesante. Y fíjense, algo que, bueno, el romanticismo nos dice que lo relacionan con los hippies, ¿no? La pereza, el ocio, los relacionan con la belleza. Y es cierto, fíjense que los que tienden más a acercarse a la iluminación son los artistas, los que tocan un instrumento, los que pintan, los que crean, son más cercanos a acercarse a la iluminación, porque finalmente cuando están haciendo eso, se concentran tantísimo en lo que están haciendo, que se vuelven uno con el todo. Bueno, eso lo leí y se los comparto. Me pareció increíble y maravilloso. Y bueno, la influencia que puede tener una lectura, recuerda lo de Goethe, que dice que al final el hombre se suicida porque no consigue a la mujer que ama, y eso aumentó la tasa de suicidios. Entonces sí es muy importante lo que leamos, ¿verdad? Aunque pareciera que hoy en día, siglo XXI, no es tan importante, claro que sí. Es muy importante lo que metamos en nuestra cabeza. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que haya sido de aportación para ustedes, que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Chao.